Correcto. Muy bien. Eh, sí están, a ver, sí están avanzando, ¿no? Las diapositivas, sí se están moviendo, ¿cierto? Sí lo pueden apreciar y sí me escuchan. Sí, todo en orden, doctor Igor. ¿No? Perfecto, correcto. Muy bien. Entonces, empecemos. La clase del día de hoy. Eh, Previamente quiero aprovechar en agradecer la participación, la enorme concurrencia que se tuvo en la clase número 1, ¿sí? Y así como las consultas y los alcances que se pudieron dar. Esto enriquece, de hecho, la clase, la conversación, ¿no? Y ha podido ser a manera de posgrado. Así que el día de hoy tenemos el tema de supervisión y fiscalización forestal, ¿no? A los recursos forestales, normas e instrumentos para ello, ¿no? Pasamos de institucional a forestal con los tópicos correspondientes para poder entrar ya a detalle respecto de esta materia, ¿no? O a mayor detalle de lo que se requiere. Muy bien, el proceso de supervisión, vamos a tomar como ejemplo el proceso de supervisión para el organismo de supervisión de los recursos forestales y de fauna silvestre, ¿sí? Eh, Señalo como ejemplo porque ya desde el año 2008 se realizaban estas primeras supervisiones de manera formal, protocolizada, instrumentalizada, que ha sido de alguna manera influencia o ejemplo para los otros, eh, las otras instituciones o entidades dentro de este sector, ¿sí? No olvidemos que la competencia de los Infor está únicamente sobre los títulos habilitantes otorgados por el Estado. ¿No? Teníamos la duda de que quién supervisaba o qué entidad supervisaba eh, respecto de áreas que no tienen títulos, pues la autoridad forestal correspondiente, ¿no? Dentro de la región en la que se encuentre. Eh, Ante la pregunta, ¿no? ¿Quién fiscaliza esto? ¿Algún ilícito, alguna irregularidad? ¿No? Algún incumplimiento o algún presunto delito, ¿no? ¿No? Entonces, se podía ver o apreciar de que las FEMAS en esos lugares, ¿no? No solamente en los aspectos de invasión, ¿no? Sino también tiene competencia respecto de el lugar otorgado como título habilitante para poder intervenir, ¿no? De manera u otro tipo eh, digamos, otro tipo de, de alcance, otro tipo de acciones, ¿no? Ya de tipo penal y no de carácter administrativo, ¿no? Muy bien, perfecto. Muy bien, gracias a a los colegas que están participando. Entonces, tenemos que el OSINFOR, recapitulando, fue creado mediante el decreto legislativo 1085, ¿no? Del 28 de junio del 2008, miren, hace poco, hace un mes aproximadamente, ¿no? Estuvo ya celebrando 17 años, ¿no? Institución que dentro del sector ha pasado por muchas etapas, ¿no? Y bueno, ha sido considerada como manera de influencia y de alcance o de un rol articulador en cuanto eh, a las acciones técnicas o estrategias sobre los demás involucrados, ¿no? Sobre las demás entidades involucradas. Muy bien. Entonces, tenemos como competencias principales la de supervisar y fiscalizar el cumplimiento de las obligaciones para el aprovechamiento y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como los servicios ambientales provenientes del bosque, eso lo señala su decreto de creación, en las áreas otorgadas por el Estado a través de títulos habilitantes, los cuales pueden ser los contratos de concesiones, permisos y autorizaciones, ¿no?
las principales funciones, ¿no? O competencias que son supervisar y fiscalizar. Un segundito. El cumplimiento de estos títulos habilitantes, ¿no? Y los servicios ambientales, verificar el establecimiento de las cuotas de exportación anual, ¿no? De especies protegidas, que tienen que ver con, o que están incluidas en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas, ¿no? De fauna y flora silvestre, dicta normas, ¿no? O reglamentos que regulen los procedimientos a su cargo. Normativa interna, realizan también auditorías quinquenales del cumplimiento de los planes generales de manejo de estos títulos, ¿no? Se aplica por lo general en las concesiones forestales, habida cuenta que los permisos, las autorizaciones tienen promedio un alcance menor en cuanto al plazo, ¿no? Por lo general un año. Las concesiones forestales efectivamente no tienen otro carácter. Y los años que puedan eh, tener dentro de este contrato, pues por lo general pueden tener entre 20 y 40 años. Por eso es que se pueden tener estas auditorías quinquenales. También realiza labores de formación y capacitación a diversos actores involucrados en el aprovechamiento de los recursos forestales y de fauna silvestre. Las oficinas concentradas, ¿no? Las oficinas regionales que se pueden tener, llamadas así, ¿no? Está la oficina desconcentrada de Chiclayo, Iquitos, Pucallpa, Puerto Maldonado, Tarapoto, La Merced, Atalaya, y la sede central se encuentra en Lima, ¿no? Y las funciones principalmente son apoyar a las direcciones de línea de estas oficinas desconcentradas para que éstas puedan cumplir su labor de supervisión y fiscalización, que es lo llamado a hacer por esta entidad. Ujú. Eh, muy bien. Ahora, ¿no? Vamos a definir qué es un título habilitante, ¿no? Se considera entonces títulos habilitantes a los contratos de manera directa, a los contratos de concesión, a los permisos y a las autorizaciones otorgados por el Estado a través de la autoridad forestal, ¿no? Conversábamos de qué entidades son las competentes para entregar estos títulos, ¿no? O la función concedente, la labor de manera concedente, que lo vimos en la institucionalidad forestal hace una semana. Muy bien. Entonces, otorgados por el Estado a través de la autoridad forestal, que tengan como objetivo el aprovechamiento sostenible y la conservación de los recursos forestales y de fauna silvestre, así como los servicios ambientales. Esto lo señala, provenientes del bosque, esto lo señala el numeral 3.1 del artículo 3 del decreto de creación de los INFOR, el decreto legislativo 1085. ¿No? A ver, ¿qué es supervisar entonces? Se define como verificar el cumplimiento de las obligaciones de la autorización otorgada, de la autorización concedida, de la autorización firmada, que es fiscalizar, es investigar si se han cometido presuntas infracciones. En la primera hablamos de un cumplimiento de obligaciones, supervisar. Fiscalizar es, en buena cuenta, verificar o investigar el incumplimiento de estas obligaciones. Según el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo General, respecto de la actividad administrativa de la fiscalización, se señala como esta actividad la que constituye el conjunto de actos y diligencias de investigación, ¿no? Supervisión, control o inspección sobre el cumplimiento de las obligaciones, prohibiciones y otras limitaciones exigibles a los administrados, ¿no? A quienes tienen un título habilitante, en este caso, derivados de una norma legal o reglamentaria, contratos con el Estado u otra fuente jurídica, bajo un enfoque de cumplimiento normativo, de prevención del riesgo, de gestión del riesgo y tutela de los bienes jurídicos protegidos. El bien jurídico protegido aquí precisamente van a ser el recurso forestal maderable, ¿no?
y todo lo que conlleva, ¿no? Finalmente sabemos que a nivel general es la tutela o el buen manejo, que es lo que veíamos la semana pasada, ¿no? El buen manejo de los bosques, la correcta gestión de los bosques. Porque se señala también que la actividad de fiscalización connota la supervisión. Cuando se dio el cambio normativo en diciembre del 2016 a la LPAG, a la Ley de Procedimiento Administrativo General, mm, se considera, perdón, no se distingue fiscalización de supervisión si no están en una sola, en una sola idea o una sola acción, ¿no? Es parte de su actividad, no se considera la supervisión como una actividad de fiscalización, ¿no? Y algunas entidades, por ejemplo, en los Infor hay una dirección de línea dirigida a supervisar y otra dirigida a fiscalizar. En el OEFA se tenía también lo mismo, ¿no? Direcciones referidas a supervisar y las otras tantas referidas a, a fiscalizar y aplicar incentivos, ¿no? Que ahora es llamada la dirección de aplicación de incentivos únicamente, ¿no? Con un enfoque que precisamente otorga eh, digamos, la norma de derecho público referida al derecho administrativo, ¿no? Que señala en buena cuenta o le da un enfoque más, eh, ¿cómo decirlo? Preventivo, ¿no? Por los, de concientización, eh, de generar estrategias o acciones para evitar el riesgo, como estamos señalando aquí, que se pueda generar respecto de actividades que afecten de manera significativa estos recursos, ¿no? O simplemente el bien jurídico protegido, que aquí en este caso es el recurso maderable. Incluye la actividad de fiscalización para la LPAG, ¿no? Son las actuaciones de fiscalización que podrán concluir con una certificación o constancia, marcada nuevamente en rojo, de conformidad de la actividad desarrollada por el administrado, ¿no? Es más garantista hacia el administrado, ¿no? Más beneficiosa, por decirlo así, el cambio o el enfoque que se ha dado a través de la norma general. Ahora bien, como un alcance, se podría señalar que lo que se está tutelando aquí son recursos naturales, ¿no? Lo que se protege, el riesgo. Acá no se está tutelando, no sé, la correcta, a ver, el permiso para poder vender autos, intercambiar autos usados, ¿no? El daño en cuanto a derecho público no es que puede, llega a ser irreversible. Entonces, eh, probablemente aquí, con el tiempo, con la dinamización del derecho, la evolución del derecho, eso ya lo decíamos de antes, podríamos acercarnos a ejemplos dentro de la región, ¿no? La escuela colombiana distingue o habla de un derecho administrativo ambiental y bueno, aquí todavía se considera, o están, si bien es cierto, separadas, ¿no? La LPAG de la normativa o la legislación ambiental, por decirlo así, en la realidad, en la práctica, este enfoque garantista en la ley general probablemente eh, genere mayor afectación, ¿no? Ahora, esperemos que no pase una línea de tiempo, este cambio es desde el año fines del 2016, y se adecuaron en los años siguientes, 17, 18, en las entidades del sector ambiente, ¿no? ¿Cómo decirlo? Esperemos que no pase una línea de tiempo en la cual volteemos hacia atrás y nos demos cuenta de que las consecuencias pueden haber sido eh, graves, ¿no? Honestas.
Mm. De hecho, se tiene en estadística que con el aspecto de la pandemia, con lo que ocurrió con esa coyuntura, pues se retrocedió efectivamente en cuanto a a la supervisión, a la protección de los bosques del país. ¿Sí? Entonces, eh, bien, entonces, en el punto número uno del 245 se señala que puede existir una constancia de conformidad para la actividad desarrollada por el administrado, ¿no? Lo que se está también cumpliendo hoy por hoy dentro de esta entidad. Número dos, la recomendación de mejoras o correcciones de la actividad desarrollada por el administrado, ¿no? Aquí probablemente se pueda ver aspectos, no sé, como ejemplos, una entidad que vaya a hacer una supervisión como, o una, o una estrategia como Indecop, ¿no? Esto estamos hablando de manera general. Estamos en el tubo de la LPA. Tres, la advertencia de la existencia de incumplimientos no susceptibles de ameritar la determinación de responsabilidades administrativas. La recomendación del inicio de un procedimiento con el fin de determinar las responsabilidades administrativas que correspondan. También tenemos la adopción de medidas correctivas y finalmente otras formas según las leyes especiales, ¿no? Las entidades, nos señala el 245.2, las entidades procurarán realizar algunas fiscalizaciones únicamente con finalidad orientativa, ¿no? Lo cual se ha considerado, se ha tomado y se ha aplicado en, estamos hablando del caso de los informes, que aseguran que, bueno, tiene un cumplimiento de lo normativo o de la norma general, ¿no? En sus procesos. Para esto precisamente en esta adecuación se va a regular actividad interna y vamos a tener el reglamento para la supervisión, ¿no? Que se otorgó a través de la resolución de jefatura 55-2022 de perdón, que señala esta definición como el documento que contiene normas, disposiciones o reglas que establecen aspectos técnicos, como les mencionaba, y operativos en materias específicas derivadas de una o varias normas de mayor jerarquía. No es la adecuación de la normativa general. Por eso les mencionaba que de manera general hay algunas pautas, ¿no? Certificación o constancia, que es algo que muchos años no se ha podido entregar. Sí, perdón, me permiten un segundito, por favor. Disculpen ustedes. Muchas gracias. Disculpen la pausa. Muy bien, entonces, este reglamento es una adecuación de normas de mayor jerarquía, ¿no? De alcance general, de una determinada función, competencia o proceso bajo la competencia de los INPOR, ¿no? Que es de, digamos, de obligatoria aplicación,
¿no? Entonces, veíamos la semana pasada como normativa general a la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, el Decreto Supremo 009 de 2013 que aprueba la Política Nacional Forestal y Fauna Silvestre, la Ley 29763, la Ley Forestal y Fauna Silvestre. Esto para el reglamento que se tiene hoy por hoy, ¿no? Perdón, la que es de septiembre del 2021. Decreto Ley 21080, que es la suscripción de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, llamada CITES, el Decreto Legislativo de Creación de los Infor, ¿no? El 1085, Decreto Legislativo 1319, son medidas para promover el comercio de productos forestales y de fauna silvestre de origen legal, ¿no? También es parte de la influencia que se tiene para este reglamento. El texto único ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General, aprobado por DS 04-2019 del Ministerio de Justicia, el decreto supremo también 103 del 2022 de PCM, que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, ¿cierto? Al 2030. Muy bien, entonces, el objetivo es regular el ejercicio de la función de supervisión prevista en el numeral 3.1 de la Ley de Creación. La finalidad va a ser orientar el desarrollo efectivo del proceso de supervisión a los diferentes títulos habilitantes otorgados por el Estado. El alcance va a ser para los servidores de los Infor que intervienen en el proceso de supervisión, los titulares de estos títulos habilitantes, a los regentes. Recuerden, la semana pasada hablábamos, ¿no? del regente, que anteriormente era llamado el consultor, ¿no? Bajo la antigua norma, ¿no? Y el cambio normativo dado en el 2015 sobre la ley 29763, la ley forestal y de fauna silvestre, eh, le da una mayor participación, ¿no? A estos ex consultores, ¿no? Que pasan por obtener esta condición de regentes, ¿no? Una mayor participación y mayores responsabilidades, ¿no? Y obligaciones también, para no caer o no incurrir en las fallas que se tuvieron anteriormente, ¿no? Definitivamente van a haber aspectos que mejorar con esta figura, ¿no? Del regente, pero bueno, se tiene mayor protocolización respecto de sus actividades. Ujú. Principios de la supervisión, el principio costo-eficiencia, ¿no? Va a evitar costos excesivos e injustificados, ¿no? Al titular de esta entidad. Estamos tomando como ejemplo una de las entidades, ¿no? Vamos a tomar a las tres. Participación de los actores, procura el involucramiento de los actores, perdón, vinculados o interesados. Hay un principio preventivo y correctivo dirigidas a prevenir y corregir la comisión de acciones u omisiones, ¿no? Precisamente está desarrollado en el sentido de que se puedan realizar un acompañamiento para un correcto manejo de los bosques, que es lo que finalmente se quiere, ¿no? Lo que se plantea como política pública, ¿sí? La orientación de la identificación de riesgos, ¿no? Va a tomarse en consideración los riesgos de afectación al patrimonio forestal y de fauna silvestre. A ver, como por ejemplo, ¿no? Si finalmente hay un título habilitante en los cuales, o un permiso forestal, los cuales está aprobando, mm, no sé, a ver, 1.000 metros cúbicos de recurso maderable. Y de estos 1.000 metros cúbicos aprobados, 600 son de la especie eh, chihuahuaco, ¿no? Y los otros 400 metros cúbicos están diseminados en otras especies, ¿no? Lupuna, capirona, ispingo, etcétera. Eh, la orientación al riesgo, precisamente, y es una condición que pueda tener el factor de que la especie chihuahuaco, ¿no? Ha tenido un riesgo mayor en los últimos años. Se generaría como estrategia el hecho de poder supervisar, si se tienen los recursos,
en el mejor de los casos es ir a supervisar, claro, en campo los 1000 metros, ¿no? Pero si se tienen recursos de repente restringidos, ir sobre el total de la especie que tiene mayor aprobación, ¿no? Que también está permitido. En este caso, ir sobre los 600 metros cúbicos de la especie Chihuahuaco. La clasificación de la supervisión puede ser por su planificación y por su ejecución. Por su planificación tenemos a las supervisiones ordinarias y a las extraordinarias. Las ordinarias derivan de la planificación o programación periódica, ¿no? El plan anual de supervisiones que se pueda tener dentro de esta dirección de línea, y la extraordinaria va a ser la no programada, ¿no? Una efectuada en razón a una circunstancia especial, a una coyuntura determinada de riesgo o de gravedad tal que se tenga que generar una supervisión de emergencia, ¿no? Por lo general son estas extraordinarias a través de denuncias, ¿no? Denuncias, a ver, de manera sustentada, ¿no? Correctamente identificada. Por su ejecución tenemos en gabinete y en campo. Eh, a ver, por el tema por el tema lamentable de la pandemia que se tuvo hace unos años, muchas veces se hicieron las supervisiones en gabinete y bueno, es una práctica que poco a poco se va a ir erradicando, sobre todo para este tipo de bien jurídico protegido, ¿no? Que es el recurso maderable y la conservación, pues, de los bosques, ¿no? El buen manejo del bosque eh, que puede haber sido otorgado por el Estado. Se realiza a distancia o de manera en el gabinete o de manera remota, ¿no? Mediante la evaluación o información vinculada a las obligaciones aplicables al título habilitante. Por su ejecución en campo también se realiza en el área o su lugar, perdón, es en el área o en el lugar en terreno, por decirlo así, en el lugar autorizado para el manejo sostenible de los recursos forestales, con o sin participación del titular. Lo ideal es que esté la participación del titular. El titular es notificado de hecho, eh, pero ya es notificado, tiene que ser notificado de manera eh, formal, correcta, con todos los insumos y requisitos exigidos por la Ley del Procedimiento Administrativo General, mm, pero en muchos casos no participa, ¿no? Pero esto no invalida la supervisión que se pueda a bien tomar. En cuanto y en línea de lo que les menciono, ¿no? Se tiene sobre la notificación del informe de supervisión, eh, que se notifica al titular, el informe de supervisión al titular, al regente, al representante legal y, o de ser el caso, a las entidades que puedan corresponder. Porque otras entidades, cuando hay un manejo muy marcado, pues, ¿no? O hay actividades ilícitas muy marcadas, ¿no? O hay llamadas a alerta, precisamente, ¿no? Como para poder comunicar a las entidades competentes. El, como el SERFOR, el gobierno regional, por haber otorgado un título que probablemente tenga información falsa, ¿no? O a la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, por precisamente otorgar títulos que no han sido cotejados o comprobados, el recurso en campo, ¿no? O falsificación de documentos, o sea, otros tantas aristas y tantos factores para que se haya podido otorgar ese título, ¿no? De manera irregular, ¿no? Que lo vamos a ver también en la casuística en nuestra siguiente clase. Muy bien, también se tiene el plazo para la notificación, que va a ser de acuerdo a la normativa señalada precisamente en el tubo de la LPA. Esta notificación puede ser física y electrónica. Ujú. Por temas de tecnología, ¿no? Del avance tecnológico, pues se tiene que dar de manera electrónica y también hay un bagaje hay un normativo que, que avala esa notificación electrónica, ¿no? De manera legal. Muy bien, actores involucrados es, en este caso, el supervisor, que es quien ejecuta la diligencia, ¿no? Con transparencia y responsabilidad, basándose en los procedimientos de supervisión
aprobados, ¿no? En la normativa estábamos hablando del reglamento, ¿no? De las directivas internas que se puedan dar. El titular debe brindar, o quien está llamado a brindar facilidades para el desarrollo de la supervisión, ¿no? Y cumplir con sus obligaciones establecidas en la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. El concedente es el que remite la información actualizada para los fines de la supervisión. El concedente, ¿no? El gobierno regional que autoriza este permiso, este título habilitante, ¿cierto? Y debe remitir la información de manera célere y oportuna a la entidad supervisora para que puedan tener que comprobar, ¿no? Que supervisar, ¿no? Tengo esto aprobado, el documento aprobado a mi derecha y a mi izquierda tengo perdón, y a mi izquierda tengo precisamente el plan ofrecido, ¿no? El plan que ha sido aprobado. En campo deben cotejar estos dos aspectos, deben estar bien, deben ser acordes, ¿no? El plan no me debe decir el plan de manejo aprobado, ¿no? Con el correspondiente título habilitante. No me puede decir que en el área georreferenciada con el punto norte, número tal, y el punto sur, número tal, se encuentran pues 20 árboles, ¿no? O digamos 30 árboles de lupuna, ¿no? Y de repente en ese lugar, en ese punto georreferenciado es un pastizal, ¿no? ¿Cómo es que se aprobó eso? ¿No? Ahí es donde viene el tema de la investigación, precisamente, ¿no? Muy bien, el regente cumple con sus deberes establecidos en la ley forestal en relación a la implementación del plan de manejo, ¿no? Tiene una, como les mencionaba, tiene una mayor participación y responsabilidad con este nuevo marco legal. Las facultades que tiene el supervisor, ¿no? Van a ser las de recabar información de los participantes de la supervisión sobre aspectos relacionados al objeto de la supervisión, ¿no? Mediante el uso de medios físicos y o electrónicos para su registro, los cuales podrán incluir el desarrollo de entrevistas, van a poder solicitar la identificación de las personas que participan durante la ejecución de la supervisión. Van a solicitar también el acompañamiento de las autoridades correspondientes en casos de riesgos para la ejecución de la supervisión. A ver, en caso de riesgo, ¿no? En algunos casos se ha podido ver de que se necesita el acompañamiento de la Policía Nacional del Perú, ¿no? O de la Fiscalía de Prevención del Delito, eh, de las mismas FEMAS en su momento. Mm, Son, hay que decirlo, ¿no? De repente son casos aislados, pero deben ser atendidos precisamente, ¿no? Al supervisor, precisamente es un funcionario, un servidor del Estado. En tal sentido, debería tener una protección para el desarrollo de su función, ¿no? Como, como está regulado para todos los sectores. Se debe solicitar también como facultad ante los puestos de control forestal información complementaria relacionada a la supervisión, ¿sí? Información adicional, probablemente guías de transporte forestal, y otros tantos que se pueden tener en los puestos correspondientes, ¿no? Y que no solamente, o que se cotejen con la información dada por los GORES, ¿no? Los gobiernos regionales o las autoridades que han podido otorgar el título o la concesión. Emitir recomendaciones durante la supervisión sobre buenas prácticas para el manejo de los recursos forestales y de fauna silvestre, todo eso está regulado, y expedir notificaciones preventivas al titular o representante legal en casos en que se advierten incumplimientos subsanables, ¿no? Esto es acorde a la normativa general que les mencionaba hace un momento y que, bueno, pues en el país eh, el hecho de poder eh, considerar todo tipo de supervisión y fiscalización como eh, como con un enfoque que ha dado la normativa del derecho administrativo, precisamente. Un enfoque eh, de prevención de riesgos,
¿no? Es que se está adecuando, ¿no? Pero como mencionábamos, ¿no? En algún momento seguramente vamos a tener una distinción de estas ramas del derecho finalmente. Bien, las obligaciones del supervisor, si bien tiene algunas facultades, también tiene obligaciones, que son las siguientes, ¿no? Revisar, previo a la salida de campo, los equipos, materiales y formatos a utilizar. Identificarse formalmente ante el personal responsable del título. Activar y configurar la opción track del GPS o geosupervisor y mantenerlo en dicho estado durante la fase de campo. Esto es importante, habida cuenta que hay pronunciamientos del Tribunal Forestal y de fauna silvestre ya en segunda instancia, en los cuales se le da una condición al recorrido que tiene el supervisor y que está almacenado en el GPS como información encriptada que no puede alterarse. Entonces es una evidencia bastante eh, o una prueba del desempeño, el desarrollo de la etapa de la supervisión para el supervisor forestal. ¿Por qué? Porque el GPS ya no va a poder ser cuestionado. El recorrido, el llamado track que pueda tener este GPS no va a poder ser cuestionado en vía administrativa, ¿no? Eso ya lo tenemos bastante marcado por parte del tribunal, ¿no? Muy bien, también se van a entregar copias de las actas y formatos de supervisión al titular o representante legal y o al regente que participe en la supervisión, dejando constancia de ello. Va a hacer uso adecuado de los equipos y materiales asignados para la supervisión. Cuando hablamos del uso adecuado y que como punto número uno se señala como revisar previo a la salida de campo los equipos y materiales, es que no les falte nada de los materiales, ¿no? Que no les falten los medidores, las cintas que miden, eh, los metros, las winchas, no sé, formatos, eh, cuerdas, GPS, material, lapiceros, eh, que no se hayan mojado, porque muchas veces para llegar al bosque pues hay que llegar a través del río, ¿no? Que no se hayan eh, eh, afectado, ¿no? No se hayan estropeado de alguna manera las fichas, los formatos, ¿no? Hay que tener todos los equipos en buen estado y llevarlos, ¿no? Una supervisión que no tiene, o, a ver, una supervisión realizada por un supervisor que no tuvo los implementos necesarios para realizar la misma, pues puede ser cuestionada, ¿no? Porque de repente no tiene el GPS, no lo cargó, no lo sé. Entonces no puede hacer uso del GPS. Entonces el administrado puede señalarle efectivamente a su defensa ante un inicio de procedimiento administrativo sancionador, puede alegar que no hizo el recorrido o el recorrido dentro de todo el área concesionada, dentro de todo el área del plan de manejo aprobado, o también el recorrido para las especies que son parte de la muestra, ¿no? Entonces va por ahí más o menos el cuestionamiento o el alcance o el refuerzo de poder tener ya prevista como una obligación, ¿no? Y el incumplimiento de una obligación, pues, en materia administrativa genera o acarrea responsabilidad, ¿no? Entonces, es un hecho bastante positivo que se pueda protocolizar y que se pueda formalizar el hecho de que se tenga todos los implementos necesarios a la mano. Se puede reportar al jefe inmediato las incidencias de campo conforme a la normativa aprobada por el OSINFOR. Va a entregar las actas de supervisión y formatos de campo al personal que realiza el control de calidad. Va a apoyar también como obligación el supervisor, apoyar en la elaboración de documentos derivados del informe de supervisión. Sí, va a cumplir con los plazos establecidos o que se dispongan referentes a la supervisión y van a guardar reserva sobre la información obtenida en el ejercicio de sus funciones. Derechos. ¿Qué derechos pueden tener y obligaciones, que las vamos a ver más adelante, el titular? Sí, derecho de ser informado del objetivo y alcance de la supervisión, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de la misma.
Van a requerir la identificación del supervisor durante la diligencia en campo, van a llevar la asesoría profesional o autorizar también la participación de terceros en la supervisión. También tiene derecho a tomar fotografías y o registros audiovisuales durante la supervisión, ¿no? Llamado así. Conocer el contenido del acta de supervisión y que se incluyen las mismas observaciones en caso se formulen. Presentar también información o medios probatorios durante o con posterioridad a la supervisión, ¿no? Entonces, parte de a ver, son derechos, pues, ganados en vía administrativa, ¿no? Es parte, en algunos casos, no quería mencionarlo como, pero es parte de una defensa, ¿no? Los descargos ante un inicio o para evitar que se le inicie un procedimiento administrativo puede enviar información complementaria que pueda eh, generar convicción en las áreas que están realizando la labor de supervisión y correspondiente fiscalización. Sí, tenemos como obligaciones de los titulares también el brindar al supervisor las facilidades para el desarrollo de su labor. Es una obligación, incluyendo el libre ingreso al área o lugar de supervisión. Va a suscribir también como obligación el acta correspondiente, cumplir con sus obligaciones establecidas en la ley forestal y remitir la información requerida por los Infor, ¿no? Que se le vaya a exhortar. También va a colaborar como obligación, ¿no? Va a colaborar en la realización de la supervisión, ¿no? En todo lo que fuese necesario. Deberes del regente. Identificarse con la licencia de regencia vigente, proporcionar al supervisor el contrato de prestación de servicios que lo acredita como regente de ese título habilitante. Va a cumplir también con sus deberes establecidos en la legislación forestal en relación a la implementación del plan de manejo. Va a proporcionar información para los fines de supervisión y como deber también de la autoridad regional forestal y fauna silvestre va a ser enviar información actualizada para los fines de la supervisión, ¿no? Bajo apercibimiento de las acciones que correspondan en cuanto a responsabilidad, no por su demora o incumplimiento. ¿Por qué es importante enviar información actualizada por parte de los gobiernos regionales o de las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre? Les mencionaba, al momento de tomar una decisión, ¿no? De los principales actores o de las altas direcciones de algún sector, ¿no? Una mesa intersectorial en la cual participa el MEF, por ejemplo, ¿no? Para otorgar demandas adicionales a ciertas entidades que van a realizar sus actividades porque eficientemente las están realizando, ¿no? Hay un incentivo, ¿no? Necesario, un incentivo social, ¿no? O de protección o de evitar riesgo, ¿no? Para poder generar mayores supervisiones. Ya, ok, está el MEF. Eh, más, ya, PCM, el rector sabemos que los informes ha adscrito a la presidencia del Consejo de Ministros y también lo hemos mencionado en la clase pasada, pertenece a PCM, sobre todo por una exigencia dentro del TLC, en los cuales la contraparte, en este caso Estados Unidos, exigía que la agencia por parte del Perú que supervise los recursos maderables, ¿no? Forestales y de fauna silvestre, pues dependan directamente del gobierno, ¿no? Entonces se tomaba en consideración a la PCM, antiguamente llamada, ¿no? El Ministerio de la Presidencia, ¿no? En décadas anteriores. Entonces, bueno, por eso es que no está ni en INAH ni en agricultura, ¿no? El OSINFOR. Entonces, puede estar en una mesa PCM, MEF, OSINFOR, los GORES, el CERFOR, las autoridades técnicas, gerencias forestales, ¿no? No sé, sociedad civil, tantos. Ya, y se convoca a, a esas mesas de trabajo multisectorial y se pide información. Por favor, el número, la estadística referido de la deforestación que se puede tener en, en Ucayali. Ya, ok. Y de repente el CERFOR entrega la información A, OSINFOR dice B y el GORE dice C.
¿no? Y la sociedad civil, ¿no? Organizada, de repente tienen otros estudios y nos dicen D, ¿no? Es muy importante tener un manejo, un solo mensaje, ¿no? Un solo número para que la toma de la decisión al momento de implementar una política pública pueda hacerla efectiva, pueda solucionar ese problema. No olvidemos políticas públicas, implementación de políticas públicas, dar solución a un problema determinado. Así de sencillo. Muy bien. De manera práctica, ¿no? Es eso, ¿no? Otorgar soluciones a una determinada, eh, mm, a una determinada coyuntura, ¿sí? Brindar también facilidades al supervisor para la ejecución de la supervisión a través de las ARFs. La directiva, como otra regulación interna, ¿no? Se tiene como, o se define como el documento de carácter interno, lo que les decía, que contiene disposiciones o reglas particulares que establecen aspectos técnicos y operativos, ¿no? En materias específicas para dirigir el accionar de estas unidades eh, internas de los Infor, ¿no? A fin de garantizar el adecuado funcionamiento institucional. Pueden ser operativas o misionales, ¿no? Aquellas cuyo objeto principal está referido a establecer aspectos vinculados a las funciones sustantivas de los informes, como es la supervisión, fiscalización, sanción, que, bueno, está evaluando su interpretación, y la capacitación de los títulos habilitantes, ¿no? El acompañamiento que les señala eh, de manera administrativa van a ser aquellas cuyo objeto principal está referido a establecer las funciones administrativas, ¿no? Está referido a establecer aspectos vinculados a los sistemas administrativos en temas de los órganos de alta dirección, asesoramiento, apoyo y control. Ha sido aprobado con resolución de jefatura número 50 del año 2021, del 15 de octubre de 2021, esta directiva, y tiene como objeto establecer las pautas para las supervisiones de títulos habilitantes otorgados por el Estado, así como para la evaluación del cumplimiento de las obligaciones y condiciones contenidas en ellas y en los planes de manejo respectivos, así como orientar su adecuado desarrollo, ¿no? El aspecto de acompañamiento que también se tiene en una de las direcciones del INE, ¿no? Igualmente la dirección de evaluación, llamada así. La finalidad de la supervisión es coadyuvar al manejo forestal, ¿no? La supervisión se realiza con un enfoque. La primera es coadyuva al manejo forestal, es al correcto, al buen manejo forestal, ¿no? La otra, como finalidad número dos, se tiene la supervisión con un enfoque preventivo, ¿no? De daños a los recursos forestales, orientados al cumplimiento de obligaciones, ¿no? Esta llamada supervisión orientativa que contiene una subsanación voluntaria. Hay, a ver, ¿cómo decirlo? Hay un enfoque marcado ya precisamente por la normativa general en la cual se han dado este marco eh, institucional, ¿no? A nivel nacional para poder generar estas supervisiones preventivas, ¿no? Perdón, la supervisión se realiza con un enfoque correctivo, ¿no? Disuasivo, como les mencionaba, cuando se recomienda el inicio de un PAU, un procedimiento administrativo único, por evidencias de presunto incumplimiento de obligaciones. Y de repente nos preguntamos qué es un PAU, ¿no? O por qué no es PAS, un procedimiento administrativo sancionador, ¿no? No es un procedimiento administrativo sancionador porque el procedimiento administrativo único contiene también la figura de la caducidad, que de acuerdo a la ley nacional, a la normativa nacional, la caducidad no es una sanción, no, no es una figura, una consecuencia. Puede sonar un parecido, es más, en legislaciones extranjeras la caducidad es considerada pues una sanción, ¿no? Es el llamado cierre, ¿no? Pero aquí se le distingue, ¿no? Y es ya criterio, ¿no? Desde los inicios de los Inforgi, quienes son los llamados a declarar la caducidad eh, del derecho a aprovechamiento.
es un criterio ya, a ver, es- establecido, ¿no? Que no, la caducidad no es una sanción. Y también la ley forestal la distingue, ¿no? La articula eh, en normativa o en disposiciones distintas. ¿Sí? Por eso es la llamada, la distinción que podría generar. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. Sobre la clasificación de la supervisión, ya hemos establecido que puede ser por la planificación o por su ejecución. Por su planificación, las ordinarias y las extraordinarias, y en campo se pueden realizar en el área del establecimiento autorizado y en gabinetes son las que se realizan de manera remota. Eh, tenemos una pequeña gráfica sobre la supervisión en campo, ¿no? En los cuales se toma primero, como dentro de la selección de la muestra, ¿no? Lo que les decía, en el caso de que haya 600 metros cúbicos, pues, de Lupuna o de Chihuahuapo, como pusimos hace un momento, se realiza esa selección de muestra, ¿no? Y se van a dar los criterios para la selección de especie y de individuos. Eh, Se van a considerar también los vértices de la limitación de la parcela de corta, la ubicación de los individuos que van a ser consideradas, las condiciones de búsqueda para determinar la existencia de ese árbol y o recurso forestal. Sí, también tenemos el reconocimiento de la especie. Con esto se van a apoyar el supervisor de herramientas tecnológicas, manuales y claves, claves botánicas también y colecta botánica. Mencionábamos que pueden algunas muestras por convenio eh, ser auditadas en otras entidades especializadas, ¿no? Tanto locales, ¿no? Nacionales como extranjeras. Y bueno, el conocimiento también es muy importante, ¿no? Que puedan tener el supervisor, la especialización. Se tiene también seguidamente la evaluación de individuos y actividades de aprovechamiento. Los individuos para, para este caso son los árboles, ¿no? Individuos igual árboles o individuo igual árbol, ¿no? Es un término bastante técnico que que se utiliza en este sector, ¿no? Y finalmente, la suscripción del acta de supervisión con los formatos de campo. Ahora bien, este informe de supervisión puede tener un cumplimiento, ¿no? Por el cual se va a archivar ese informe de supervisión, quiere decir que todo está ok dentro de lo que se ha podido eh, evaluar, ¿no? En campo y también de manera normativa, ¿no? Y también en algunos casos se podrán otorgar las constancias de cumplimiento, ¿sí? Pero si existe un incumplimiento, se necesita una evaluación legal para iniciar el procedimiento administrativo único. Las supervisiones de gabinete son las destinadas a través de evaluación únicamente documentarias, ¿no? Se evalúa el cumplimiento de las obligaciones, pero solamente con evaluación documentaria. Los resultados pueden incluir o motivar de manera complementaria una supervisión de campo, ¿no? Si genera alguna duda. Bien, la presentación del informe de supervisión no podrá ser mayor a 30 días calendarios luego de haberse dispuesto la supervisión designado al supervisor a cargo, ¿no? De esto de acuerdo al plan que se tiene, disculpe. Y los supuestos son que los títulos habilitantes se encuentran inactivos, que los títulos habilitantes no cuenten con un plan de manejo aprobado, ¿no? Y finalmente, para estas supervisiones de gabinete, que los títulos habilitantes con planes de manejo vigentes que se encuentren en la etapa antes de la extracción, porque precisamente se necesitan realizar o tener mayores insumos para generar estas supervisiones en campo, que vienen de una recomendación del gabinete, ¿no? Obligaciones. Se tiene que presentar el plan de manejo, comunicar la suscripción de los contratos con terceros. Esto es importante. Recuerdan que hablábamos la semana pasada también de esta figura novedosa que se dio como el tercero solidario en la legislación forestal de comunidades nativas y campesinas. Cómo es que
el comunero, ¿no? O la comunidad no va a ser la única responsable respecto de los daños que se pudieron generar en su título habilitante o en su bosque, sino también va a haber un- una llamada eh, deuda compartida, ¿no? Una deuda solidaria que va a tener con este tercero, pero para eso se debe comunicar estos contratos que son privados, ¿sí? Muy bien. Se debe presentar un informe de ejecución también, es importante para los supervisores que están ya no en campo, sino los supervisores de planta que realizan su seguimiento, ¿no? Y que puede determinar o que puede permitir evaluar cómo es que se ha realizado una correcta, una eficiente gestión de ese bosque. Eh, Como obligación dentro de los títulos habilitantes también se señala que se deben ser custodios forestales, ¿no? Llamados así. Por lo general es una de las cláusulas que se tienen en estos títulos habilitantes. Muy bien, se deben cumplir con la implementación de las medidas correctivas y los mandatos. Ujú. Eso es como en todo sector. Cumplir con el pago del derecho de aprovechamiento, facilitar el desarrollo de actividades de control, supervisión y fiscalización, mantener vigente la garantía de fiel cumplimiento, ¿no? Eso, una exigencia por parte del concedente, tener el libro de operaciones, una exigencia también muy importante, puede ayudar a tomar mejores decisiones o tener mayor certeza ante alguna incertidumbre respecto de alguna una presunta irregularidad, ¿no? Que se pueda tener en las acciones. Se tiene que contar con un regente cuando corresponda y comunicar la designación o el cambio, ¿no? Por lo general en las concesiones, ¿no? O en los permisos eh, los permisos a las comunidades, ¿no? Permisos forestales a las comunidades nativas. Se va a promover el cumplimiento de las obligaciones del titular como parte de un proceso de acompañamiento, se incluye la planificación en el PASPEC o pueden desarrollarse de manera extraordinaria, ¿no? Son el plan que se desarrolla a las llamadas auditorías quinquenales, ¿no? PASPEC, auditorías quinquenales respecto de el trabajo acumulado de 5 años de gestión realizada, ¿no? Sobre alguna concesión forestal aprobada. Muy bien. Estos supuestos deben contar como mínimo con lo siguiente, que no hayan sido supervisados y que se encuentren en la etapa durante la extracción, ¿no? Los títulos habilitantes ubicados en zonas de alto riesgo de incumplimiento a la normativa también están dentro de este rango. Como resultado, se tiene la notificación preventiva al titular perdón, por hallazgos de naturaleza y las recomendaciones de mejoras o correcciones para la gestión del título habilitante. Las recomendaciones para el archivo de la supervisión, del inicio del pago, cuando todo está evidenciado de manera correcta, todo está ok. Emisión de constancias, todo está ok respecto de las actividades, ¿no? Hechas en el cumplimiento de todos los requisitos o todo lo que se declaró o que se obligó el administrado a realizar. Ujú. A eso me refiero con que todo esté ok. Emisión de constancias de cumplimiento a favor del titular. Se puede generar a través de estos resultados, ¿no? La emisión de constancias de cumplimiento es un enfoque que se tiene ahora en el sector, ¿no? Sobre la contribución a la cadena de valor, ¿no? También esta emisión de constancias, como continuación, se acredita el origen legal a nivel del aprovechamiento. Para lograr la acreditación del origen de los productos forestales, en esta cadena productiva va a ser necesario que los demás actores asuman un compromiso para impulsar la certificación de los procesos a su cargo. Quiere decir, que las actividades deben estar protocolizadas, normadas, reguladas, para que cuando hay una supervisión tenga el debido procedimiento, el hecho de poder imputar responsabilidades al administrado, ¿no? Pero para esto no es solamente una entidad, sino todas. Eh, Muy bien. Y si se pueden certificar esos procesos con ISOs internacionales respecto de calidad,
mm, sería importantísimo, ¿no? Eh, o los ISOs que se puedan generar, ¿no? Antisobornos, tantas cosas que se pueden eh, impulsar para poder eh, otorgarle un salto, ¿no? De calidad a estos procesos, ¿no? De supervisión y fiscalización para no poder vernos afectados finalmente, ¿no? Como sociedad, ¿no? Como, como sociedad, como ciudadanos también fortalecer la articulación entre los actores para la gestión oportuna de la información. Ujú, ya veíamos el caso, ¿no? En qué ayuda la gestión oportuna y veraz de la información. Generar condiciones para el involucramiento de los usuarios, ¿sí? Entonces tenemos esta etapa, ¿no? En esta línea se tiene el aprovechamiento del bosque a cargo de los informes, en una primera etapa. El aprovechamiento, producción y transformación está a cargo de la autoridad regional. Es una transformación, acá se tiene estos llamados aserraderos, ¿no? Les decíamos la semana pasada que se tuvo muchos años sin realizar las supervisiones por parte de las autoridades regionales, las supervisiones a los aserraderos, ¿no? Y que, de acuerdo a algunos estudios técnicos, por especialistas, ingenieros forestales, es que ahí es donde se pierde la trazabilidad de la madera, ¿no? De dónde es que salió la madera, ¿no? Con qué tanto está demarcada o qué tanto está eh, alineada, perseguida de alguna forma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. El hecho de poder identificar que lo que se está movilizando proviene de una autorización eh, formal, ¿no? Un permiso, de un título habilitante formal, de una concesión, ¿sí? Bien, esto luego se transporta, se lleva a la transformación secundaria que está a cargo pues del produce y finalmente si se va a exportar a través del comercio interno y externo eh, en el mercado nacional, va a estar a cargo de Serfor y también va a estar involucrado al momento de realizar regulación y procedimientos respecto de las exportaciones de estos recursos. Para esto se tiene que el ente rector tener definitivamente una articulación o un compromiso eh, más cercano con la SUNAT, ¿no? El cumplimiento de obligaciones. La obligación contractual, ¿no? Van a ser condiciones de la suscripción de un contrato con el Estado peruano, ¿no? Son las obligaciones ya como administrado. Están contempladas como el contrato de concesión, específicamente en la cláusula novena, undécima, quinta y sexta, ¿no? Perdón, y otros que dependen del año en que se suscriben. Se van a generar las obligaciones también en el artículo 43 del Reglamento para la Gestión Forestal y el Reglamento para la Gestión Forestal y de Fauna Silvestre en Comunidades Nativas, cuyo artículo 42 señala esa protección. Muy bien, esa obligación contractual. La evaluación de las obligaciones están en los reglamentos. Habíamos señalado en la clase de institucionalidad forestal de que la ley forestal o otorgó cuatro reglamentos, ¿no? El de gestión forestal, de gestión de fauna, el reglamento referido a las plantaciones forestales y también el de gestión de forestal y de fauna en comunidades nativas, ¿no? No se olviden. Entonces establecen más de 20 obligaciones. Las hemos revisado hace un momento, sobre todo presentar el plan de manejo, presentar el informe de ejecución, tener actualizado el libro de operaciones, ¿no? Y contar con herramientas tecnológicas para promover este cumplimiento de obligaciones es importante, ¿no? Muy bien, y el aplicativo Mi Bosque en su momento es una herramienta tecnológica que prevé el registro de las principales obligaciones. Se van a presentar sobre el hecho de presentar el plan de manejo y cumplir con su implementación, luego de ser aprobado, tiene un carácter de declaración jurada, ¿no? Y su veracidad es responsabilidad del titular y el regente, según corresponde, ¿no? En algunos casos no hay un regente como en las declaraciones de manejo, ¿no? Por el periodo de cosecha, por decirlo así, ¿no? Que es más reducido que una concesión forestal, ¿no?
por lo general es un año, en las DEMAS, las declaraciones de manejo, las autoridades regionales aprueban los referidos planes en el plazo máximo de 90 días desde su presentación. Se van a respetar el cronograma de actividades y sobre presentar el informe sobre la ejecución del plan de manejo, se presenta a la autoridad regional y a los informes dentro de los 45 días calendario de culminado el año operativo. ¿No? El año operativo dentro de de la aprobación que se dio a ese título habilitante, ¿no? Y es suscrito por el titular y el regente. Tiene un carácter de declaración jurada, ¿no? Que acarrea responsabilidad y este informe se presenta al final del año operativo. Eh, a ver, esto respecto al informe de ejecución anual. Y sobre el informe de ejecución final, se presenta al finalizar la vigencia de este plan de manejo, en caso incluye especies CITES, la autoridad regional, en un plazo máximo de 15 días de recibido el informe, remitirá una copia al SERPOR, ¿no? Nuevamente, las autoridades, las entidades del sector teniendo estas comunicaciones, ¿no? El SERPOR aprueba los formatos de los informes de ejecución en coordinación con el OSIPOR y la autoridad regional, ¿no? La aprobación de los formatos, nuevamente la búsqueda de la articulación. No son muchos los actores institucionales, ¿no? Por parte del Estado. Son estas tres. Muy bien, también como obligación vamos a pasar un poco más, facilitar a las autoridades competentes el desarrollo de las actividades de control y supervisión y reportar a la ARF, la autoridad regional y al Ministerio de Cultura los avistamientos, vestigios, rastros, objetos o cualquier indicio que evidencie la presencia de pueblos indígenas en situación de aislamiento o contacto inicial, así como los hallazgos del patrimonio cultural o arqueológicos, ¿no? Hay que tener, o hay que considerar precisamente esta disposición que tiene que ver con el Ministerio de Cultura. Sobre ser custodio forestal, que es una exigencia al administrado que tiene un título habilitante, ¿no? Es que puede realizar denuncias ante las autoridades competentes, va a reportar en su informe de ejecución o de vigilancia y patrullaje, así como la identificación de actos ilícitos dentro de la unidad de manejo forestal. Va a realizar también patrullaje de vigilancia en puntos críticos, ¿no? De desembocaduras, de quebradas, vías cercanas a la unidad de manejo forestal, colocar letreros y señalizaciones también, ¿no? Cerca de la carretera. Muy bien. Esto respecto de ser custodio forestal, ¿no? El administrado. También tiene como obligación demostrar el origen legal de los bienes, productos y subproductos del patrimonio que tengan en su poder y que hayan aprovechado o administrado, ¿no? Tiene la obligación el titular de demostrar este origen legal. Muy bien. El artículo 168 del Reglamento de Gestión Forestal señala sobre sustentar la procedencia a las guías de transporte forestal, a las autorizaciones con fines científicos y a la guía de remisión, ¿no? Y a los documentos de importación o reexportación. Otra herramienta, otro instrumento, como es el título también de nuestra clase, es que el libro de operaciones debe contener información actualizada de las operaciones de aprovechamiento. Para el caso de aprovechamiento de productos forestales diferentes a la madera, como la castaña, por ejemplo, en Madre de Dios, debe implementar registros de producción de ese producto extraído. ¿No? También se debe respetar la servidumbre de paso, la ocupación y de tránsito. Muy bien. El artículo 1051, perdón, del Código Civil señala que la servidumbre legal de paso se establece en beneficio de los predios que no tengan salida a los caminos públicos. Esta servidumbre cesa cuando el propietario del predio dominante adquiere otro que le dé salida o cuando se abre un camino que dé acceso inmediato a dicho predio, ¿no? Como caminos, vías y otros que se pueden llegar a dar, ¿no? Por lo general con una salida al río para que se pueda transportar de manera, o a la carretera también, ¿no? Pero siempre de manera, lícita. Se debe contar con un regente forestal, ¿no? Para la formulación de esta implementación. Estos son alcances. Vamos a ir avanzando. Se van a adoptar medidas de extensión y relacionamiento comunitario, ¿no? Con esas comunidades para fomentar el manejo forestal y la prevención de conflictos.
respetar también los valores y prácticas sociales, ¿no? Al momento de realizar la supervisión, culturales, religiosas y tradicionales de los pueblos indígenas u originarios. Se deben establecer y mantener los linderos, hitos u otras señales que permitan identificar el área del título habilitante. También se debe cumplir con la implementación de las medidas correctivas. El artículo 212 del Reglamento de Gestión Forestal señala sobre esta que las medidas correctivas dictadas por el CERFOR o SINFOR y la Autoridad Regional Forestal, cuya finalidad es revertir el daño, restituir los recursos afectados, prevenir también el daño producido. Debe ser aprobada los planes de manejo verificando que las medidas correctivas se encuentren debidamente implementadas, ¿cierto? Entonces, para previamente a otorgar un título habilitante, pues el plan de manejo que se tuvo de este administrado es que debe verificarse que se hayan cumplido las medidas correctivas. Si no, generaría un riesgo, ¿no? Entonces estaríamos dándole concesión o autorización o una aprobación dentro del terreno en el cual mantienen una medida correctiva o recae una medida correctiva de reforestar, de regenerar especies, ¿no? Porque ha habido un detrimento seguramente. Eh, no se tendría que aprobar sobre un terreno que ha tenido ya un detrimento, un daño, y que encima de esto, o de manera adicional a esta situación negativa, se pueda probar el hecho de seguir en estas actividades que van a generar o van a recaer eh, un daño físico, evidente, ¿no? Entonces, les decía, tiene medidas correctivas que no han sido tomadas, que no se han aprobado, no se han realizado, no se han implementado como sobre este lugar podría generarse una aprobación más. El bosque puede ser dañado. ¿Mm? ¿Cómo? Ejemplo de indicadores de evaluación obligatoria verificados en campo. Tenemos a los linderos, el censo forestal, los patios de acopio, el estado de las viales, ¿no? El establecimiento de las parcelas de corta, el aprovechamiento forestal. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De lo que queda de un árbol, llamado lo que queda de un árbol, ¿recuerdan? El tocón, llamado así. Es el árbol que todavía está enraizado, pero eh, cuyo cuerpo ha sido, pues, aprovechado, ¿no? Aprovechado también es otra palabra técnica, ¿no? No se vaya a ver como que aprovechado de manera negativa, ¿no? Muchas veces se puede ver en el argot de otros sectores como el aprovechamiento, ¿no? Pero acá estamos hablando, cuando se habla del aprovechamiento forestal, estamos tratando de que sea eh, dentro del marco, el marco establecido, el marco legal, ¿no? Correcto, ¿no? El aprovechamiento forestal, entonces. La implementación de programas ambientales y las actividades silviculturales, ¿no? Normalmente son medidas correctivas otorgadas así. Muy bien, vamos, criterios para supervisar, zonas de amortiguamiento de las áreas naturales protegidas, ¿no? Para poder evidenciar si hay alguna invasión, áreas con presencia de minería informal o ilegal, planes de manejo que tengan especies protegidas, ¿no? Las llamadas especies CITES, las zonas con mayor número de títulos habilitantes también, las regiones con evidencias de información no veraz, ujú, y las denuncias por actividades ilícitas. Como selección de la muestra, mayor abundancia de individuos, y si hay aprobación de especies CITES, se supervisa el 100% de estas especies. Eh, También se toma una muestra perdón, sobre el mayor volumen aprobado, como les decía hace un momento, sobre el mayor volumen movilizado, también el grado de amenaza que puedan tener las especies y la producción anual forestal, ¿no? A través de reportes. Como principales indicadores de la evaluación obligatoria, se tiene el cumplimiento de los objetivos de los planes operativos y de manejo.
el establecimiento del área de aprovechamiento anual con indicios de linderos, vértices, trochas, fajas, censo forestal, ¿no? El llamado censo forestal, de que se encuentren los individuos que han sido aprobados por el área, por la entidad concedente. Muy bien. Si hay infraestructura vial, puede haber existencia o estado al momento de la supervisión, ¿no? Infraestructura vial es que efectivamente por ahí es donde ha podido transitar el recurso maderable, ¿no? El árbol, pues, en una primera fase, ¿no? Si hay evidencia de aprovechamiento, el aprovechamiento o la llamada cosecha también, es que se pueden visualizar tocones, ¿no? Sabemos, es el pedazo de árbol que ha quedado, ¿no? Que todavía está en raíz y que baja nuevamente a ser parte de una regeneración. Si es que hay trozas, acá vemos trozas, ¿no? Es que precisamente ha habido actividad forestal. ¿Por qué? Porque se declaró que hay 1000 metros cúbicos y esos 1000 metros cúbicos, si bien no están, o perdón, tienen un aprovechamiento en cuanto al tocón y están ahí en la madera, en rollo, por decirlo así, o el árbol caído para poder ser aserrado o clasificado, ¿no? A esto se le llaman las maderas, las trozas, la madera, o la madera cerrada, o que también hayan patios de acopio, ¿no? Donde se pueda visualizar que efectivamente ahí, en esos patios, se encuentran los 1000 metros cúbicos de madera que se declaró tener en bosque, ¿no? O sea, el administrado, yo declaro tener 1000 metros cúbicos de capirona, ¿ok? Va a llegar la supervisión de los Infor y esos 1000 metros cúbicos deben estar o en pie o perdón, o aprovechados. Si están en pie y no hay movimiento en las guías forestales, ok, y están en plazo, pueden realizar su aprovechamiento, ¿no? Pero si están en pie los árboles y la guía de transporte forestal señala que ya hubo movilización, ¿de dónde salió la madera que fue movilizada si los árboles estaban en pie? ¿No? Entonces hay que considerar estos factores. Eh, sobre la implementación de actividades silviculturales es importante, ¿no? La reforestación, el manejo de la regeneración natural, el enriquecimiento y la corta de lianas, ¿no? También es parte del expertise técnico que puedan tener los profesionales de esta materia. La implementación de programas ambientales también, ¿no? Declarados también. Muy bien, este es un ejemplo de cómo se puede un área aprobada, ¿no? Y que tiene competencia de los Infor en la línea, en el recuadro amarillo, ¿no? Con el rectángulo, en lo que está bordeado en amarillo. ¿Sí? Y si de repente, si se ve el cursor, esto es, no sé, madre de Dios, está en este vértice, en esta esquina, el supervisor, y puede ver que fuera de la concesión hay indicios, pues, de minería ilegal, ¿no? Puede generar la denuncia respectiva a las autoridades correspondientes, ¿no? Pero en vía administrativa también reportar que mayor seguridad probablemente para evitar alguna invasión dentro del área otorgada, ¿no? Del área aprobada, ¿sí? Pero tienen una situación privilegiada respecto de poder ver o apreciar dónde o qué actividades puedan darse a futuro que puedan afectar a la concesión, ¿cierto? Entonces, para eso es que se comunica, se realiza estos informes, ¿no? Bien, acá se pueden apreciar esto. El protocolo para evaluación de individuos, hablábamos de reglamentos y directivas, ¿cierto? Eh, ahora, ¿cómo se genera el proceso de supervisión? Puede ser de oficio derivada de la ejecución del plan anual que veíamos hace un momento y las motivadas, ¿no? Que pueden ser derivadas de denuncias escritas o virtuales. ¿Cuáles son las acciones previas? Contar con el plan de manejo, con una planificación, una gestión del presupuesto necesario. Ojo, hay que señalarlo, una supervisión demanda eh, mucho uso de recursos, ¿no? Por la distancia, el desplazamiento y todo lo que puede implicar. Si se va a supervisar una concesión o un permiso a una comunidad nativa, pueden demorar
muchos días recorriendo la misma, ¿no? Entonces se necesita precisamente otorgar los recursos necesarios para los funcionarios, ¿no? Los servidores. Muy bien. Eh, en cuanto a la planificación, gestión del presupuesto, ya lo mencionábamos, ¿no? También tenemos la notificación física y la coordinación con las organizaciones. La oportunidad, la supervisión puede ser antes, durante y después del aprovechamiento, ¿no? No olvidemos que el aprovechamiento es la cosecha, ¿no? La correcta gestión que se tiene que hacer. Es una supervisión preventiva. Durante la extracción también es una supervisión preventiva porque se pueden tomar acciones de manejo, ¿no? Acciones de mejora, ¿no? Si probablemente se están realizando acciones negativas o ¿no? Por ejemplo, se taló un árbol que no fue declarado, pues a realizar la gestión correspondiente ante la autoridad concedente para que realice el cambio del árbol aprobado, ¿no? Eso puede generar un criterio, ¿no? Distintas corrientes. Se puede ver que efectivamente se taló un árbol no aprobado. Ah, ok, una presunta infracción, ¿no? Pero si se llega a subsanar cuando tengan las mismas características, eh, la misma especie, el mismo volumen, por decirlo así, y que se encuentre dentro del área aprobada, pues puede llegarse a generar una subsanación, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto permite reducir responsabilidades administrativas, ¿no? Las dos primeras. Después del aprovechamiento se evalúa el cumplimiento de la implementación de estas actividades, ¿no? Según el plan de manejo. Después entendemos que ya no eh, se puede hacer mucho, ¿no? Porque a razón de los plazos mismos. Y cómo es que se realizó el aprovechamiento, ¿no? Si fue de manera negativa. Entonces, precampo, se tiene la revisión documentaria, la determinación de la muestra y las coordinaciones entre los equipos, ¿no? O las brigadas que vayan a supervisar. También con las notificaciones o con la coordinación con el titular, ¿no? Para que puedan estar presentes en la supervisión. Hay una reunión, en la fase de campo hay una reunión previa, se da el inicio y el fin de la misma, de la supervisión. En la etapa post-campo se envían los datos al sistema de información geográfica de supervisión forestal y de fauna silvestre, se formula el informe y se registra en el SIGO, ¿no? Que es el Sistema de Información Gerencial de los Infor, ¿no? Esta plataforma es muy usada, no solamente aquí, sino también en el extranjero, pues tiene eh, bastante credibilidad. Eh, Muy bien, ¿cómo se realiza el trabajo en campo? Se levanta y se suscriben las actas de inicio de supervisión entre el supervisor, el titular o su regente, como veíamos. Se va a dar un recorrido dentro de la parcela de corta a través del uso del GPS. Ya habíamos mencionado que el uso del GPS es permitido, ¿no? Está avalado por parte del tribunal como criterio de información encriptada y que no puede ser manipulada y por lo tanto es un refuerzo, un argumento importante para la entidad. ¿Sí? Muy bien. También la ubicación de los árboles, la verificación de los indicadores de cumplimiento obligatorio durante el recorrido, como la delimitación de infraestructura, actividades silviculturales, impactos de acuerdo a lo previsto en el plan de manejo y la normatividad aplicable, el registro de datos de campo, ¿no? A través del geosupervisor. También se va a dar el levantamiento del acta de finalización de la supervisión y finalmente el supervisor al retornar a la oficina desconcentrada correspondiente va a descargar los datos del equipo GPS o geosupervisor a la PC y sistematizará la información de los formatos de campo para luego proceder con la formulación del informe de supervisión. ¿Cómo se publica y comunican los resultados? Mediante correo de alerta al salir el supervisor del campo, cuando hay una alerta forestal, mediante el SIGO al momento de que culmina la formulación de ese informe, ¿no? En esta plataforma de información gerencial, y mediante la remisión del informe de supervisión a través de la dirección de línea correspondiente. Acá tenemos un pequeño recorrido, ¿no? Acá vamos a hablar de bosques secos, ¿no? Estamos hablando de los bosques tropicales, ¿no? Y bueno,
bosques secos se encuentran por lo general en el norte del país y se van a dar a través del censo, del talado de estas especies que se pueden tener por lo general, son especies de estos lugares, ¿no? Como los algarrobos, por ejemplo, ¿no? Se va a dar el apilado en las guaironas, se va a dar el tapado necesario, ¿no? Cubrir la madera apilada dejando pequeños espacios por donde se va a controlar la salida del aire para obtener la combustión lenta e incompleta de la madera, ¿no? Para realizar el carbón y la carbonización como fase 5 va a ser el encendido del horno, que va a ser un proceso que puede durar de 15 a 20 días. Se mide el diámetro de la altura de pecho, ¿no? Cotejando la información del plan versus en comparación con lo que se evidencia en campo, ¿no? Y se van a hablar los indicadores eh, obligatorio, de obligatoria evaluación en el formato de campo, ¿no? Durante una supervisión. La medición del diámetro de un árbol aprovechado cotejando que la información sea la real o la que se obligaron a declarar para que sean aprobados, ¿no? Se van a evaluar también los tratamientos silviculturales consignados y el manejo de rebrotes de algarrobo, ¿no? Si estamos sobre esta especie. En el proceso de supervisión se van a ver la implementación de protección de rebrotes y de los árboles semilleros. Los árboles semilleros son los que tienen la capacidad de poder, a través de su mismo nombre lo dice, ¿no? De sus semillas, poder generar mayor alcance, o son árboles que tienen un fuste, unas características, unas condiciones muy importantes, ¿no? Deben tener características de buen crecimiento, unos buenos ejemplares para que puedan a su vez también ser cuidados, ser protegidos y que también a través de las semillas que vayan a otorgar generen mayor o continúe la cadena de crecimiento de otros árboles, ¿no? Muy bien, entonces se van a dar, acá están las evidencias de los tocones, esto es un tocón, ¿no? Lo que queda del árbol, el, el- bueno, se va a dar el transporte interno, el apilado y el momento de llevar al horno. eh, Luego se va a tomar la recolección de los sacos del carbón vegetal. ¿No? Acá tenemos una foto sobre los restos de la guairona y la codificación de los árboles aprovechados. Nuevamente para poder tener o captar la trazabilidad respectiva, ¿no? Que se va a tener en, como les decía, en estos productos. Como les decía, ¿no? En algún momento habían voces que mencionaban cómo es posible que se pueda evidenciar la, la trazabilidad de los árboles que vienen desde los bosques tropicales, no sé, en Loreto, pues estamos acá, ya, en nuestro territorio, ¿no? Siempre va a haber o sea, de hecho, van a haber aspectos o pedazos, por decirlo así, de madera que es generada como merma, ¿no? En los aserraderos, claro, ¿no? Pero hay un determinado valor, no es que todo, pero cuando se declara como si fuera madera no aprovechable, un 50%, un 70% del árbol, ¿qué es lo que pasa con ese 70%? ¿No? Se perdió, dónde entró, dónde terminó, ¿no? Si tenía ciertas características al momento de entrar al aserradero, ¿sí? Eh, entonces, para cerrar esa idea, en algún momento una persona decisora, ¿no? Una antigua premier podría decir que bien, con bastante lógica, ¿no? Mucho tino podía señalar, si puedo determinar un vaso de café de Starbucks, ¿no? Si puedo determinar de dónde viene este, el producto de este café, ¿no? De dónde vienen estos granos de café, con mayor razón puedo determinar de qué lugar viene la madera que se está siendo ubicada para exportar.
tienen el llamado origen legal, ¿no? Entonces, son acciones que se deben realizar, poner en práctica. Muy bien, el proceso durante la supervisión de comunidades nativas y campesinas es bastante similar, solamente hay un aspecto final en cuanto a la segunda asamblea comunal, ¿no? En la asamblea comunal se comunica sobre los resultados de la supervisión y el alcance de las recomendaciones, ¿no? Pero de ahí eh, es igual, ¿no? El inicio con el acta correspondiente, la suscripción de los representantes, ¿no? Y también testigos en la diligencia. Muy bien, que tenemos un ejemplo, pues, de un permiso para el aprovechamiento de productos forestales con fines industriales y o comerciales en bosques secos, ¿no? De la costa del norte, en predios privados. Las cláusulas importantes, acá tenemos la cláusula de que el titular se compromete al finalizar la vigencia del permiso a presentar el informe final de actividades, ¿no? De la DEMA ejecutada. Se compromete a realizar el aprovechamiento forestal, el titular, ¿no? En las cantidades establecidas y aprobadas en el plan operativo correspondiente a que se contrae el presente permiso, a talar solo árboles que cumplen con el diámetro el diámetro mínimo de corta, árboles secos en pie, inclinados de la especie forestal algarrobo, ¿no? A llevar un libro de operaciones, precisamente. Todo está señalado y consignado en lo que estábamos viendo de manera previa, ¿no? En bosques de comunidades tenemos esto, claro, ese es el bosque de la comunidad y el plan operativo es en una parte de su bosque, ¿no? O de la comunidad, que son eh, tomados de manera industrial con un tercero, ¿no? Un tercero empresario que ahora, con la nueva legislación, también tiene esta llamada responsabilidad solidaria, ¿sí? Y bueno, entonces, para la próxima clase, ya en cuanto a casuística, pasado un poquito, vamos a ver el procedimiento administrativo sancionador en materia forestal y de fauna silvestre. Hasta aquí el procedimiento de supervisión y paso a atender las consultas, las preguntas que hayan podido tener a bien señalar, ¿no? También pueden levantar la mano si así lo deseen, así lo soliciten. Muy bien, entonces voy a proceder a leer las preguntas si hay aquí. Basado en la solución de la FEMA es la que acompaña a la autoridad forestal, ¿no? O SINFOR entra en el registro de plantaciones. Ok, muy bien, gracias, Marco Antonio. Bien, no, si son sobre los títulos habilitantes, ¿no? Permisos, autorizaciones, concesiones. El tema de las plantaciones hoy en día es necesario, ¿no? Pero generalmente eso está a cargo la supervisión por parte de la autoridad forestal, ¿no? La autoridad regional forestal. Sin embargo, debe haber, considero, un mayor impulso o mayor promoción respecto de las plantaciones forestales, ¿no? Normalmente esto se pueden dar en selva central, ¿no? Eh, con las condiciones, el terreno y profesionales, comerciantes que saben muy bien cómo es que se manejan ancestralmente estas plantaciones. Ujú. El buen manejo forestal en los registros forestales, no solamente en concesiones forestales, sino en permisos. Sí, 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 de alta escala. ¿Alguien le respondió? No, señor. No, Antonio. Mm. Las PPTs las estamos enviando al círculo de abogados. Entiendo que están están con los organizadores, ¿no? Se los he enviado y se las voy a enviar también la clase del día de hoy, ¿no? A nuestros colegas del círculo de abogados. No hay un enfoque de sensibilización. Sí, pues sí, tiene razón. El título habilitante es igual al CUSAF. No necesariamente, no. El título habilitante permite, es una, a ver, es una concesión
no estoy hablando de una concesión en sí de manera física, ¿no? Sino es el aspecto de conceder el aprovechamiento por parte del Estado a un particular. Hoy en día, habilitativa no la hace sin for, sino sanción. Constancia, doctora, ¿a qué se refiere? ¿Nos puede explicar? Ah, las constancias. Eh, Eso de las constancias, en verdad, puede tener ciertos matices, ¿no? Si bien es cierto, se tiene un enfoque promotor, porque, bueno, las políticas públicas lo quieren así, eh, otorgar una constancia forestal puede generar, hace mucho, no sé, unos 15 años de repente hubo un inconveniente, se entregó una constancia de buen manejo forestal a un administrado, a Juan Pérez, digamos, ¿no? En el año 2010. Y de repente, y tenía una constancia, ¿no? De correcto manejo forestal, y el año siguiente, 2011, hubo, dentro de digamos, de esa concesión, el señor Juan Pérez, el administrador Juan Pérez, es un nombre ficticio, eh, hizo tan mal manejo que hasta se le podía declarar la caducidad de su título habilitante. Pero el señor Juan Pérez podía defenderse diciendo, ¿cómo es que pueden sancionarme de tal manera o pueden declarar la caducidad de mi título si yo tengo un certificado de correcto manejo, una constancia de buen manejo forestal? ¿Mm? Ahora, son casos y casos. Entiendo que no se puede normar para lo especial, para lo excepcional, sino hay que normar para la regla, para lo que ocurre normalmente, ¿no? Entonces, eh, como les decía, la normativa general ha permitido que se puedan entregar estas constancias. Ujú. De buen uso. Gracias por la intervención, ¿no? Muy bien. La ley 29763 fue modificada, aprobada por el Congreso y el Ejecutivo. Ujú. La ley forestal y fauna silvestre. Sí, efectivamente, fue aprobada por el Congreso y fue diseñado el proyecto de ley a través del Ejecutivo, ¿no? Por el Ministerio de Desarrollo. En ese tiempo el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, ¿no? En ese tiempo el MINAGRI, ¿no? Hoy MIDAGRI. Sí, con la participación de todos los involucrados. Si bien es cierto, una ley que puede tener ciertos vacíos, se han ido emitiendo disposiciones para poder complementar esos vacíos, ¿no? Está mal planteada la normativa de la ley forestal, no veo bien que tenga responsabilidad, no veo bien que tenga responsabilidad solidaria. ¿Con qué factor de conversión en la producción no se trabaja hoy en día en el sector forestal? Ujú. Mal planteada la normativa de la ley forestal, no veo bien que tenga responsabilidad. No veo bien que, no entiendo bien la pregunta, pero a ver, lo que puedo descifrar es que no considera que exista una responsabilidad solidaria. Eh, Bueno, esta figura se dio precisamente para proteger lo que antiguamente pasaba, que el tercero, el inversionista, realizaba actividades y generaba el daño sobre el bosque de las comunidades, pero él ya había cumplido en un contrato privado con la comunidad y su responsabilidad quedó ahí. Realizó detrimento, ya me imagino que se denunciarían entre la comunidad del tercero, pero para la administración pública no se podía ir, no se podía perseguir la infracción de este inversionista, ¿no? No tenía la condición de solidario. Hoy en día sí, pero hay que comunicar los contratos, ¿no? De parte de las comunidades, los contratos que puedan tener con un tercero, ¿no? Llamado ya para labores de fiscalización como el tercero solidario. El factor de conversión en el aprovechamiento del sector forestal. Este es un tema bastante, esta consulta es para un ingeniero forestal. No recuerdo exactamente el factor que se tiene, no lo tengo a la mano, pero sí, la próxima clase la tendré conmigo.
lo he conversado con algunos colegas también, y sí lo hemos visto. Los principios de supervisión son otros, ¿no? El expositor no está implementado por régimen de supervisión, acá dice Carlos Salazar, bueno, es su, su sentir. La resolución 190 del 2016 que implementó el criterio de supervisión de los informes titulares. Los criterios de supervisión, bueno, se tienen que adecuar a la normativa que se ha podido dar internamente, ¿no? El reglamento y la directiva. Si lo notifica no lo encuentra, pueden entrar a un predio privado a supervisar por parte de la ciudad. ¿Ok? Y si notifica y no lo encuentra, las preguntas, a ver. Y si lo notifican y no lo encuentran, pueden entrar a un predio privado a supervisar por parte de los Infor. A ver, no entiendo. A ver, podría generar no sé si es un tema de redacción, quien esté ahí, el colega Marco Antonio, porque por lo general se realiza la actividad de la notificación de que va a existir la supervisión, ¿sí? Y hay coordinaciones previas. Entonces, en este caso es que se deben realizar todas las actividades de supervisión. ¿No? Los informes están mal porque interrogaría referente al volumen injustificado para sancionar el título habilitante. ¿No? Criterios particulares, desconfía del ser por el otorgamiento del título, desconfía, bueno, son preguntas que no se terminan de entender. Y se desconfía del ser por el otorgamiento de títulos habilitantes. No, bueno, son cuestiones muy subjetivas. Por fondo de los informes, también supervisar comunidades, ya que en muchos casos el manejo hacen cultivos permanentes o solo entrarán a supervisar si tienen un permiso forestal. Los Infor entran a supervisar cuando, como mencionábamos, exista un permiso forestal, un título habilitante. Supervisar es mirar el plan operativo. El contenido general, los puntos, bueno, Carlos Salazar, a ver, de repente nos puede ayudar. Carlos Salazar, creo que sabe demasiado. El ingeniero Johnny. Es importante la calibración del GPS y el geosupervisor. Muy bien, ingeniero Johnny. Un saludo también cordial. Cosas suntuarias del objetivo de la supervisión. Acá tenemos un supervisor que probablemente sepa más. ¿Mm? De todo un pago. ¿La caducidad es un logro o es un área para deforestar? La caducidad es un logro. La caducidad es una consecuencia. Se van a compartir las PPTs. ¿Cuáles son los principales vacíos o limitaciones que enfrenta actualmente los Infor al momento de fiscalizar concesiones forestales y qué propuestas existen para mejorar la efectividad de las supervisiones en el territorio? Bueno, los vacíos no han podido y las limitaciones creo que no han cambiado mucho y eso lo dice la estadística. En algún momento, hasta antes del 2020, se estaban reduciendo eh, el volumen de madera injustificada, ¿no? Y con supervisiones en campo, ¿no? Ya desde el año 2020 al 2023 en las estadísticas y entrado el 2024 se tomaron otras estrategias, ¿no? Muchas realizadas en gabinete, en campo, con el geosupervisor, con drones, ¿no? Para poder detectar efectivamente, ¿no? Para poder sortear las limitaciones que se tienen. Otro tipo de limitaciones es también cuando no se puede supervisar porque el área está invadida con minería ilegal, ¿no? Y eso esa- sigue actual. En cuanto a propuestas que existen para mejorar la efectividad de las supervisiones, pues están precisamente la tecnología, la generación de algoritmos dentro de las estadísticas o los movimientos que se pueden tener, que se pueden palpar probablemente en vivo con tecnología de punta para poder asistir y poder generar en campo cuál es el movimiento que se pueda tener respecto del recurso maderable, ¿no? Gracias por la consulta, María Teresa. Se deben actualizar considera Virginia Centeno que se deben actualizar los lineamientos o procesos de fiscalización o supervisión, no solo limitarse con verificar si la madera coincide
con el TOCOM, porque no se palpa en sus supervisiones las condiciones antrópicas que hay en las parcelas de corta. Ujú. Bien, alcance importante, ¿sí? Al interrector, en ese caso, ¿no? Habla justo de lineamientos, ¿no? Los lineamientos los ofrece el ente rector. La supervisión en el caso de la vicuñas, eso lo vamos a ver, ajá, debe estar presente en los chancus, en las comunidades, ¿no? Eso lo vamos a ver en la supervisión, en la clase de supervisión en fauna. Muy bien. Entonces, habiéndonos pasado ya un poco más del tiempo necesario, les agradezco. Si no hubiera alguna consulta adicional, les agradezco la atención y la participación por parte de mi persona, Alfredo, para que podamos tener el cierre necesario, agradeciéndoles nuevamente a cada uno los alcances. Sí. Si hay una consulta por verbal, también, con todo gusto. Si no, eh, podemos concluir ya con la clase del día de hoy. Me había cuenta que ya estamos también en la hora.